Santo y bendito sea Cristo Jesús. Alabado sea su nombre, mi Dios. Bendecido sea tu nombre, mi Cristo. Santo mi Cristo Jesús. Santo sea Cristo. Santo sea mi Dios. Bajo las alas de Jesús. En santidad. Santo tú eres mi Cristo. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Santo y bendito tú eres, Cristo. Mari Castro, Dios te bendiga, Dios te guarde. Santo y bendito tú eres, mi Dios. Santo tú eres, mi Cristo Jesús. Acéptalo. Bajo las olas de Jesús. Santo, bendito tú eres, mi Cristo. Alabado y bendecido sea el Señor. En santidad. Carlos Luciano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Santo y bendito tú eres, Cristo. Santo y bendito eres, Jesús. Dios te bendiga, sierva. Santo y bendito tú eres, mi Cristo. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Bendecido sea Cristo Jesús. Muy bendecida noche para todos aquellos que se vayan a conectar, aquellos que se vayan a conectar luego, aquellos que vayan a ver esta programación mediante reproducciones por medio del canal de Facebook que la distribuye a diferentes partes del mundo, y a todos aquellos que vayan a ver nuestro canal Tiempo de Adoración Ángel Luis Tapia Machicote. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente estamos por aquí, ya que no nos podemos detener. Y si vieron que en el flyer que se hizo para la semana no puse las hermanas que predican y el hermano Carlos Luciano de costumbre predican con nosotros, debido a que tenía problemas con el teléfono. Entonces no vaya a anunciar algo que después entonces no se vaya a dar.
pero mientras va pasando la semana se hacen ensayos, pruebas, y si se puede, pues en el nombre de Jesús estaremos con todos los hermanos que componen Tiempo de Adoración y el junte que tenemos, nuestro hermano Carlos Luciano y este servidor, con Noche de Clamores y Tiempo de Adoración. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En esta preciosa noche yo voy a hablar algo que es bien importante porque viene antes de Jesús. Pero es una ley que todos conocemos, lo que se relaciona a lo que era la ley para el Antiguo Testamento. Pero había algo que era bien importante, que eso siempre seguirá, permanecerá en el Viejo y Nuevo Testamento y en el tiempo venidero, que son los mandamientos de Dios. Esos mandamientos que Él dejó para con cada uno de su pueblo, para que entendamos y nos dejemos guiar por medio de esos mandamientos. Pero aquí Jesús y la ley, vamos a ver cómo los discípulos bregaban con la cuestión de la ley. Dios te bendiga, Luz, Dios te bendiga grandemente. Y el tema de esta noche es la relación con los discípulos con la ley. Y la cita bíblica se encuentra en Mateos, capítulo 5, versículo del 19, voy a leer hasta el 20, pero después voy a leer en otros versículos más y en este mismo en Mateo. Y la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Versículo 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Dios añada bendición a esta su santa palabra. Oh Padre Celestial, te doy gracias, gloria, honra y honor, Padre, por este momento que tú me has dado para venir a traer y depositar otra palabra tuya, mi Dios. Padre, espero que estés aquí a mi lado, no te apartes de mí, Padre, que sea usted poniendo las palabras en mi boca, que sea usted, Padre Celestial, prendiendo carbones encendidos y los pongas en mis labios, Padre, para llevar esta palabra, Padre, de acuerdo a tu voluntad. Padre, no somos perfectos, mi Dios amado, pero invocamos a tu nombre, a que sea usted quien dirija este mensaje en esta noche. Te lo pedimos, mi Cristo amado, te lo pedimos, Jesús, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Cuando la Biblia nos habla acerca de esos mandamientos que dejó nuestro Padre Celestial, ya para el Antiguo Testamento, que todavía aún nosotros tenemos que darle valor y atesorar esos mandamientos, porque no fueron mandamientos por el hombre, fueron mandamientos escritos por Dios, donde le dio las direcciones a Moisés de que escribiera esos mandamientos y esas tablas para la gloria y honra de Dios, para que el pueblo de Israel se dejara guiar por el mandamiento que Dios escogió para con cada uno de nosotros. Esos 10 mandamientos que hay que darle valor, hay que darle ímpetus a cada una de esas palabras que nos dicen en los mandamientos, porque los mandamientos son para obedecerlos.
tienen que ser obedecidos por parte de cada uno de nosotros. Porque como si nosotros no obedecemos los mandamientos de Dios, querremos llegar a alcanzar el reino de los cielos. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ya sea de la manera y forma que sea, nosotros de la manera que Jesús le explicó a sus discípulos, esos mandamientos que venían de parte del Padre Celestial, para que los discípulos fueran entendiendo cuál era el propósito de Jesús en la tierra. Acuérdense, Jesús escogió a sus discípulos. Veía a Pedro cuando estaba pescando, le invitó y le dijo: yo te voy a hacer pescador de hombres. Y así sucesivamente él escogió a cada uno de los discípulos. Pero cuando en vez en cuando tenían la oportunidad, el Señor les daba los mandamientos de parte de Dios, para que entendieran cuál era el propósito de Jesús en la tierra, de cómo llevar una vida en espíritu, de cómo llevar una vida sana, de cómo llevar una vida en Cristo Jesús. De la manera que Jesús los explicó, fue de una forma entendida, porque Jesús cuando hablaba, él hablaba que se le entendía todas las cosas que él le decía a sus discípulos. Por eso es que los discípulos rápidamente se acogieron a lo que era la palabra de Dios, ya que el Señor, el Padre, llevaba guiando a nuestro Señor Jesucristo en todo momento que Jesús vino a la tierra. Pero todavía no había llegado la gracia. Para este tiempo todavía la gracia divina no había llegado. Por eso debemos entender que tenía que los discípulos dejarse llevar por los mandamientos de Dios. Es como cada uno de nosotros primero nos enseñan y aprendemos los mandamientos para poder entender y llevar una vida fortalecida y crear una vida espiritual en cada una de nuestras vidas. Porque si la Biblia me dice a mí que no mate, yo no tengo que matar a nadie, porque el que da y quita la vida es nuestro Dios. Si la Biblia me dice que no adultere, yo no tengo que adulterar, porque entiendo que eso son cosas que son en contra de Dios. Y todo lo que está en contra de Dios no prevalece. Por eso los mandamientos de Dios permanecerán activos y vivos para siempre. Pero miren cómo dice en el versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Pues nuestro Señor Jesucristo vino para cumplir esos mandamientos del Padre Celestial. Mandamientos como de la manera de pensar, de legislar, de las autorías y no de las autoridades religiosas. Todos sabemos que nosotros vivimos bajo un evangelio. Todo lo demás son religiones. Tienen sus mandamientos, sus directrices, sus normas y sus reglas. Pero en hablar de acerca de los mandamientos del Señor, eso viene de Dios. No son mandamientos de hombre, son mandamientos para que el hombre entienda el proceder y como Jesús quiere que nosotros actuemos en la vida de cada día de cada uno de nosotros. Vamos a ver qué nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 23. Dice: y renovaos en el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué nosotros tenemos que llevar los mandamientos? Para instruir nuestras mentes, para que cuando nosotros
busquemos y hagamos lo que es la voluntad de Dios. Hagamos las cosas conforme a como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Porque cambiar sus mandamientos y la forma de pensar para que así cambie su manera de vivir. Para eso son los mandamientos. Para uno aprender a cambiar nuestras formas de vivir. Nosotros cuando estábamos en un mundo lleno de pecado, que nosotros violábamos las leyes de Dios, hacíamos las cosas como quisiéramos, hacíamos aquellas cosas que estaban en contra de Dios. Pero esto cambia toda la forma de pensar y de vivir de cada uno de nosotros. Vivir para Cristo, vivir bajo una norma, una ley de nuestro Padre Celestial. Porque nosotros éramos salvajes básicamente, hacíamos lo que nos venía en gana. Pero cuando nosotros hemos conocido a nuestro Señor, la vida ha cambiado, nuestra forma de vestir ha cambiado, nuestra forma de vivir ha cambiado, porque ahora vivimos para Cristo Jesús. Una vida en Cristo, aprendiendo cómo llevar esos mandamientos a cabalidad. Seremos pecadores, pero nosotros cada día y llevando y haciendo los mandamientos como Señor Jesús Jehová dictó para cada uno de nosotros, podemos ser salvos por medio de la obra de nuestro Dios. Mandamientos que fueron hechos, pero no para el hombre, era para la humanidad. Sí, Moisés tenía una ley, pero esa ley era para dirigir al pueblo de Israel fuera de Egipto. Pero cada uno de nosotros tenemos que acatar esos mandamientos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Cambiar nuestras maneras de hablar, cambiar nuestras formas de ser, cambiar las cosas en cada uno de nosotros. Porque los mandamientos de Dios es saber aprender a vivir bajo el Espíritu de Dios. Porque ejemplo, el sacrificio es mandato de Dios, de la ley. Es mandato por la ley. Acuérdense, vamos y estamos hablando porque todavía Jesús estaba comenzando a venir al mundo, a enseñarnos la palabra del Señor, escogiendo Él a sus discípulos y enseñándole a sus discípulos cómo era la forma de vivir de un creyente en Cristo Jesús. Es lo mismo que cada uno de nosotros. Cuando vinimos a Jesucristo no sabíamos nada, no sabíamos cómo dirigirnos. Hemos tenido que aprender a llevar esa ley que es los mandamientos de Dios y aprender a caminar como Dios quiere que nosotros caminemos en este mundo de hoy. Pero fue cumplido por la ley de Jesús. Fíjense, eso va en base de lo que son los mandamientos. Porque todavía no ha venido la gracia. Estamos hablando acerca de cuando Jesús ya había llegado al mundo, pero en forma de hombre. Y como todos sabemos y conocemos ese proceder, vemos cómo el Señor trabaja en nosotros. Pero, porque de cierto os digo, versículo 18, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Aquí Jesucristo le está hablando a los discípulos que no podemos cambiar nada de lo que es los mandamientos de Dios. Porque fueron mandatos que Jehová hizo para con cada uno de nosotros, para que aprendamos a vivir una vida en Cristo. Cristo, luego que Él muere
va a donde es padre, que ahí es que entonces cambia lo que es la ley del hombre, la ley mosaica, pero sigue la ley de Jehová. Porque la ley de Jehová nunca cambiará. La ley de Jehová permanecerá para siempre. La ley de Jehová será para con cada uno de nosotros. Ahora para estos tiempos y hasta el día que venga Jesucristo por cada uno de nosotros. Que ya prontamente Jesús viene por cada uno de nosotros. Pues esos mandamientos que Dios dejó, tenemos que seguirlos hasta el día que venga por nosotros la resurrección y el levantamiento de cada uno de nosotros. Pero esto fue cumplido por la ley de Jesús, para que nosotros no corramos el peligro de ser llamados muy pequeños en el reino de los cielos. Si nosotros llevamos los mandamientos del Señor y si nosotros cumplimos con los mandamientos, aunque seamos pequeñitos, porque así nos dice, nos trata la palabra, que nadie toque a mis pequeñitos, dice la palabra de Dios, pues entonces de los poquitos que nosotros aprendamos, como dice en el versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres. Por más poco que nosotros enseñemos a alguien o que le hablemos a alguien acerca de lo que es la palabra y el mandamiento de Dios, para Dios es aceptable. Porque hay personas que hoy en día ni le pueden hablar a los demás. Hay personas que teniendo la oportunidad no le hablan a la gente acerca de lo que es Cristo Jesús. Por eso, de lo poco que nosotros adquirimos, de lo poco que nosotros tenemos que dejarlo para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Ya sea muy poco, será llamado en el reino de los cielos. Así que no tenemos que ser grandes. Con lo poco que nosotros podamos llevar nuestra voz, nuestra palabra a todos aquellos que necesiten palabra de Dios, seremos llamados y reinamos en el reino de los cielos. Porque cualquiera que los haga y los enseñe, la enseñanza es bien importante de los mandamientos, pero este será llamado grande en el reino de los cielos. No es lo mucho que hagamos. Esto es como una carrera de maratón, no es el que llega primero. Esto es simplemente el que resista, el que llega hasta el final, el que llega hasta la meta. Después que nosotros alcancemos y lleguemos a la meta, seremos victoriosos en Cristo Jesús. Pero no obedecer sería el sacrificio tan detalladamente como la ley de Moisés. Ahora estamos hablando de una ley que fue hecha por el hombre, por Moisés, como le había dicho, para pasar al pueblo de Israel, sacar al pueblo de Israel de Egipto, que era un evangelio preparatorio. Ya ahí se estaba preparando lo que se llamaría el evangelio en Cristo Jesús, con los mandamientos de nuestro Señor. Es grato y es agradable que nosotros carguemos esos mandamientos todos los días de nuestras vidas. Acordarnos, porque acuérdense, la mente es traicionera, porque el enemigo puede traicionarnos en cualquier momento, tirar un dardo para que nosotros caigamos, para que nosotros fallemos en ese mandamiento que Dios dejó para nosotros. Pero nosotros, siendo fuertes, siendo pequeños, pero aún grandes para llegar a entrar al reino de los cielos, nosotros nos dejamos guiar por esos mandamientos de parte de Dios.
Esos mandamientos que jamás prescribirán, permanecerán para siempre. Porque era evangelio preparatorio, que era el llamado al arrepentimiento, la remisión de pecados y la ley de mandamientos carnales. O sea, para la ley de Moisés era una ley carnal, de cómo bregar con un pueblo rebelde, pero dirigido por Dios. Pero esas leyes, por eso es que el Señor llamó una vez a Moisés y lo llamó para el monte para que escribiera los mandamientos que Dios quería que él hiciera. Por eso hay veces que nosotros rompemos esos mandamientos como hizo Moisés en un momento de coraje, rompió las tablas, pero tuvo que volverlas a hacer porque era un mandamiento de parte de Dios. Cuando Dios nos dice a nosotros que hagamos sus mandamientos, sus estatutos y que sigamos esos mandamientos que Él dejó para con cada uno de nosotros, aunque sea poco, aun lo que sea, lo poco que sea, que nosotros llevemos esta palabra a otras personas que necesitan escuchar palabra de Dios, es bueno porque vamos a llegar al reino de los cielos, aunque fueran con poco de lo que hagamos. Porque Dios no quiere sacrificio, Dios lo que quiere es obediencia. El sacrificio lo hizo nuestro Señor en la cruz por cada uno de nosotros. Ahora basta que nosotros llevemos los mandamientos a cabalidad, a como Dios quiere que nosotros los llevemos. En Gálatas, capítulo 2, versículo 21, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cristo murió y al morir nuestro Señor Jesucristo, la ley se terminó. La ley mosaica, pero viene la gracia divina del Señor. Porque el cristiano es mucho más, con la ley como significado de ganar la justicia delante de Dios. Nosotros como cristianos debemos de hacer esos mandamientos como un significado de ganancia, como un significado de gloria, como un significado de valor para con nuestro Señor Jesucristo. Pero en muchas veces vemos que sin embargo la ley se sostiene como la expresión perfectal del carácter ético y requerimiento de Dios. Es que es un mandato es un mandamiento es un estatuto, un mandato que si viene de Dios, nosotros tenemos que hacer su voluntad. El versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Considerando la devoción increíble hacia la ley presentada por los escribas y fariseos. Todos conocemos la historia de los escribas y fariseos. Eran personas, vamos a decir, de dos caras. Eran personas que hacían la ley y tenían una ley, pero ellos mismos la violaban. Ellos no llevaban sus propias leyes. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo nos dice que nosotros tenemos que acatar lo que es el mandato de nuestro Señor, que es llevar estos mandamientos como podríamos exceder su justicia. La justicia de Dios prevalecerá para siempre.
Y esa justicia va basada en sus mandamientos, en todas las cosas que Él quiere que nosotros llevemos y hagamos para su gloria y para su honra. Acuérdense, nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, pero si nosotros permanecemos haciendo lo que hemos hecho para la gloria y honra del Señor, podemos ser y vamos a ser salvados por medio de la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo, vamos más hacia adelante, capítulo 23, versículo 23, dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el anhelo y lo comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario para sin dejar de hacer aquello. Ay, Dios mío. Hay veces que nosotros vemos cómo vive el mundo hoy en día, porque los fariseos eran muy escrupulosos en mantener y cumplir la ley. Eran personas corruptas, eran personas que no hacían la ley, eran personas que no llevaban la ley, que ellos mismos hacían pero no la cumplían. Ahí es que está lo que se llama, lo que es evangelio y lo que es una religión, porque ellos eran religiosos. Nosotros no somos religiosos, nosotros somos un evangelio en Cristo Jesús que permanecerá para siempre. Y siempre que llevemos sus mandamientos estaremos cobijados por el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque la vida de Pablo demostró cómo era la justicia de los fariseos. Hipócritas, sepulcros blancos. Así le decía la palabra y nuestro Señor Jesucristo. Porque fueron los que inventaban una ley y ellos mismos no la llevaban. Violaban su propia ley. Por eso Pablo demostró cómo era la justicia de los fariseos. Una justicia falsa, una justicia que no tenía valor, una justicia que no era justicia como la de nuestro Señor Jesucristo, por medio de sus mandamientos. Jesús lo que quiere es que nosotros seamos salvados. Él lo que quiere es que nosotros lleguemos al reino de los cielos. Pero ¿cómo nosotros llegaremos al reino de los cielos? Siendo pequeñitos y con pocas cosas, pero que llevemos los mandamientos de nuestro Padre Celestial. En muchas ocasiones vemos como el mundo se deteriora. Vemos como el mundo poco a poco va disminuyendo. Pero en Cristo Jesús nosotros seremos más que vencedores. Siempre buscando de su justicia y de su poder. Vamos a ver qué nos dice Isaías, capítulo 64, versículo 6. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Para esas cosas que nosotros tenemos que llevar los mandamientos del Señor, para que no nos quedemos como hojas secas
para que tengamos vida, pero vida en Jesucristo. Cristo Jesús nos ha hecho a nosotros ver las cosas de una manera diferente a que los fariseos y los escribas creían que podían hacer, pero ellos no eran nada, porque eran sepulcros de huesos secos. Ellos vestían de blanco, pero por dentro estaban como el vaso, lavaban el vaso por fuera, pero por dentro estaba sucio. Nosotros no, porque nosotros llevamos los mandamientos del Señor y los cumplimos según nuestro Señor quiere que nosotros los cumplamos. Así que ellos no podían cumplir nada y eran los que hacían la ley. Una ley falsa, una ley que no tenía doctrina, una ley que no tenía firmeza, una ley que no llevaba a nada que fuera algo como el Evangelio de Cristo Jesús y los mandamientos de nuestro Dios. Por eso el Señor nos manda que sigamos sus mandamientos. Porque aunque la justicia de los escribas y fariseos eran impresionantes para observación humana, pero no delante de Dios. Porque para nosotros dejarnos ver delante de Dios bien, es que tengamos que hacer sus mandamientos, es que tenemos que hacer su voluntad, es que tenemos que hacer todo lo que Jesús quiere que nosotros hagamos para su gloria y su honra. Y esos mandamientos son bien importantes para la vida diaria de cada uno de nosotros, para aprender a vivir una vida en Cristo, para no tener que pecar, para alejarnos de las cosas malas, de la maldad, del vicio y de las cosas que no vienen de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que acoger esos mandamientos con poder y con gloria, porque no podría prevalecer ante Dios. Jamás, jamás. La ley no puede prevalecer ante Dios, porque la ley es una ley humana. Ahora, las cosas, sus mandamientos, sus estatutos, sí vienen de parte de Cristo Jesús. Por lo tanto, no somos hechos justos por cumplir la ley. Son sus mandamientos. Nosotros nos hacemos justos delante de Dios como la higuera delante del Señor. Que damos fruto al 100 o al 10% y somos vencedores en Cristo Jesús. Porque cuando vemos lo que realmente significa cumplir la ley. Miren, si nosotros cumplimos la ley que escribió nuestro Señor Jesucristo, tanto para el Antiguo y para el Nuevo Testamento, que se cumplieran sus mandamientos, estamos agradecidos que nos ofrece un diferente tipo de justicia. La gracia de Dios le damos porque no somos quien éramos antes, pero que vivimos mediante la gracia de Dios en estos días que estamos viviendo. Por eso nosotros tenemos que ser agradecidos con esos mandamientos que Dios dejó para con cada uno de nosotros, para seguir viviendo una vida espiritual, para seguir viviendo un evangelio que es solamente en Cristo Jesús. Este era lo poco que tenía y mucho a la misma vez, dando a entender de que los mandamientos del Señor tenemos que llevarlos siempre en nuestros corazones. No como los católicos que llevan un collar en el cuello colgando. Nosotros lo llevamos en el alma y dentro de nosotros, como un regalo precioso que Dios dejó para cada uno de nosotros. Personas que éramos rebeldes, personas que éramos desobedientes, y para eso vino los mandamientos de Dios. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a orar por cada uno de los que estuvieron presentes. Hasta ahora no ha pasado, y le doy gracias a Dios, nada
Vamos mañana con la hermana Marla. Necesitaría un voluntario para hacer por la mañana o en la tarde antes del culto una prueba para asegurarnos que con 2 personas podamos también hacer el programa y la programación. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Amado Padre Celestial, te damos gracias, gloria, honra y honor porque tú me has permitido traer este mensaje a como tú quisiste que yo lo traera, Padre Santo, sin quitarle, sin añadirle, Padre Celestial. Padre, confiado y esperando, Padre Celestial, en ti, en tu promesa, Padre, de que prontamente nos veremos contigo allá arriba en las nubes. Agradecidos estamos de ti por tu amor, agradecidos estamos por tu paciencia para con este pueblo, Padre Celestial. Padre, te agradecemos todo lo que tú has hecho en nosotros. Bendice a cada uno de los que estuvieron presentes. Bendice a su familia, bendice a sus amistades, bendice a sus congregaciones, Padre, y que la iglesia permanezca firme llevando esos mandamientos que tú has dejado para seguir hacia adelante en progreso, en tu nombre te lo pido, Padre Celestial. Amén, amén y amén. Así que Dios me los bendiga. Hay un muchacho que está entubado, vamos a orar. No lo había visto, tenía los ojos cerrados orando. Amén. Amado Padre Celestial, mira este joven, Padre Santo, que está entubado, Padre Celestial. Padre, dice tu palabra que si nosotros clamamos a ti, si nosotros imploramos a tu nombre, Padre Celestial, ahí tú estarás, Padre Santo, en cualquier lugar. Que tengamos, Padre Santo, previsto para que tú llegues, mi Dios amado. Padre, esta persona, este joven está entubado, Padre Celestial. Llega hasta donde él se encuentra, mi Dios. Llega hasta su cama de hospital, Padre Santo. Padre, entra en él, Padre Celestial. Pero que él vea tu gloria, Padre Santo, y entienda que tú eres el único que lo puedes restaurar. Que tú eres el único que lo puedes levantar. Que tú eres el único que le puede dejar respirar por su cuenta, Padre Celestial. Ay, Padre Santo, rechazamos toda coma, Padre Celestial, toda enfermedad, Padre Santo, todo aquello que no sea tuyo, Padre Celestial. Cumplimiento en ti, Padre Celestial, te pedimos, Padre. Gracias, mi Dios. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Así que esto es todo por este día, esta noche. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y será hasta mañana, primeramente con el favor de Dios, con nuestra hermana Marla Ivette Huertas, que sería quien lleve el mensaje de la palabra del Señor. Bendecida noche a todos.